A raíz del inicio de la pandemia por COVID-19 a inicios del 2020, la sociedad buscó la manera de poder seguir socializando entre sí para poder mantenerse comunicados. Aparte de las aplicaciones y programas enfocados en videollamadas como Zoom y Meet, las cuales suelen tener un uso más enfocado a la comunicación entre usuarios, los videojuegos en línea fueron un papel importante a la hora de mantenerse comunicados entre usuarios. Por este motivo, el siguiente trabajo está enfocado en abordar desde una investigación cualitativa el impacto de los videojuegos en línea durante la pandemia. Junto con esto, se recopilarán experiencias de los usuarios durante estos tiempos. Para ello se realizarán como técnicas de investigación la entrevista a profundidad y la observación indirecta a la hora de recolectar datos. El motivo por el cual se decidió abordar este tema va enfocado en saber las causas e impacto vistas desde las perspectivas personales sobre el crecimiento de los videojuegos en línea y cómo estos influyeron a los videojugadores, también llamados gamers, durante el suceso ocurrido en el periodo más fuerte de la pandemia por COVID-19. La siguiente investigación es presentada por Deidre Guzmán, María Mendoza, Adrián Carrasco y Roberto López. El fenómeno de los videojuegos en línea tuvo un auge importante con la llegada de la pandemia. La cuarentena obligatoria en gran parte del mundo hizo que diferentes videojugadores se vieran obligados a socializar con amigos y extraños dentro de los videojuegos, enfocados en el modo de juego en línea, donde implicaba tener, por cada jugador, conexión a Internet. Junto a este punto, el aburrimiento que muchas personas tuvieron durante el encierro los motivaría a adquirir una consola o aditamentos para poder armar una PC y así poder jugar. Juegos como Valorant, Fortnite y Animal Crossing fueron de los juegos que serán recordados por los jugadores en estos tiempos, por la conexión que permitía a la hora de conectarse con otros jugadores y así compartir diferentes experiencias dentro del juego. Pero lo que realmente se quiere saber en este trabajo es saber cuál fue el impacto de los videojugadores cuando el juego en línea predominaba en estos tiempos. Para ello, se recurrirán a dos métodos de investigación: la entrevista a profundidad, hecho a un videojugador y a un streamer. También se hará una observación indirecta en la cual se hará una comparación sobre lo que ocurría en el mundo gamer con el auge y afianzamiento de los videojuegos en línea. Hola, buenas tardes. Sí, me llamo José y soy egresado de una ingeniería en recursos naturales. Sin embargo, también hago streams, hago videos y en general me gusta mucho jugar videojuegos. ¿Desde cuándo juegas juegos en línea? Am, Antes no podía hacerlo mucho, entonces de forma extremadamente activa, yo diría que hace unos 4 o 5 años, de una mucho más continua. ¿Antes frecuentabas consolas? Sí, no tenía acceso a una computadora gamer, por así decirlo. Entonces siempre el recurso que tenía era usar consolas, sí. ¿Y para ti cuál es más cómoda y por qué? Genuinamente entiendo que es más práctica y cómoda usar una consola, porque no tienes que estar sentado en un escritorio para ocuparla, pero prefiero mucho la computadora. O sea, se me hace más cómoda la consola, solo prefiero la computadora. ¿Cuánto tiempo jugaste durante la cuarentena? Muchísimo tiempo, no sabría cuantificarlo, pero era lo que ocupaba la mayoría de mi tiempo. ¿Compraste algún dispositivo para jugar durante la cuarentena? Sí, justo antes de que empezara, así sin saber que iba a haber cuarentena, habíamos comprado un Xbox One, pero como que no sé, no me llenó por completo, entonces fue cuando opté por armar una compu, igual para satisfacer otras necesidades, como querer hacer contenido. Entonces, sí, podría decir que sí. De acuerdo. ¿Notaste algún cambio entre los usuarios durante esta pandemia, durante la cuarentena? ¿Durante o después? No, durante. Sí, definitivamente todos estaban mucho más activos, porque pues, nadie tenía nada que hacer. Bueno, o sea, la gente como yo que nada más estaba encerrada, pues no tiene nada más que hacer que estar jugando todo el día. ¿Hiciste amigos? Ujú. Jugando en línea, Apex, pues creo que en Apex fue la mayoría donde hice más amigos, conocí más en Twitch, pero sí, uno que otro. ¿Sigues jugando? Sí, a la fecha sigo jugando mucho todavía. Y ya por último, ¿qué cambio consideras que ha habido en la pandemia a la actualidad, ahora que
se han normalizado un poco más las cosas, igual en el mismo sentido pues, la jugabilidad y las personas y las consolas. Creo que mucha gente se abrió a jugar, a la experiencia de jugar, precisamente porque no tenía otra cosa que hacer. Y empezó por lo más, aprendió que el gaming es más como accesible para todos. Hubo gente que pudo jugar juegos que no ha jugado desde mucho tiempo. Mucha gente conectó, por ejemplo, viendo películas en línea. También hubo mucha gente que conectó jugando juegos en línea juntos. Y en general creo que ayudó mucho porque fue la época donde más computadoras se han comprado, donde más consolas se han comprado. Y creo que introdujo a mucha gente a este mercado. Y me agrada porque finalmente hay más variedad. ¿Algo más que quisieras agregar? Síganme en José Promedio en Twitch. Bueno, gracias. Hasta luego. 6 y 8 años, más o menos, fueron las primeras veces que jugué videojuegos. ¿Y cuál fue tu primer videojuego? Ok, bueno, pues como ya saben nosotros, pues al principio, pues en ese tiempo todavía los videojuegos eran un poco costosos. Entonces yo empecé en un Atari prácticamente y fue como que en un Atari pirata. Y ahí fue donde empecé a conocer los videojuegos. ¿En la actualidad usas esas consolas? No, ya no. Prácticamente ya todo lo hago desde mi computadora, más que nada. ¿Pero por qué? O sea, ¿qué fue lo que te hizo cambiar de opinión? Pues las prestaciones, mucha gente sigue jugando en consolas, pero ya es muy costoso jugar, tan solo pagar los servicios de ahora para poder jugar con amigos. ¿Desde cuándo usas tu computadora para jugar? Más o menos como hace 2 años fue la primera. Bueno, ya había jugado anteriormente en laptops. De hecho, yo cuando iba en la preparatoria, jugaba mucho en la laptop. No era lo mismo, obviamente jugué como un clásico Halo. Todos empezamos así jugando en computadoras. Y eso fue como que las primeras veces que empecé a jugar en compu. Después me pasé a Xbox One. Y en Xbox One me quedé prácticamente unos 4 años. Ahora que dices que son 2 años, me estás diciendo que hace 2 años que inició la cuarentena. Ajá, exacto. Entonces, ¿tú piensas que tiene que ver la cuarentena con el hecho de que hayas empezado a usar tu PC para jugar? No, bueno, al parecer sí, porque pues relativamente la computadora la usé una excusa para que me la compraran. Entonces, pues sí, prácticamente fue esto como que el empujón para que empezara a jugar en computadora. ¿Crees que esto no solo te haya pasado a ti? O sea, ¿crees que muchas personas durante la cuarentena cambiaron a este modo? Sí, de hecho, hubo mucha escasez. Bueno, en el mundo del gaming en computadora tienes que armar componentes para poder jugar videojuegos. No es una computadora común que te venden en el mercado, que vas a Liverpool o así y pides una PC y te dan una computadora. No, aquí tiene algo más establecido desde gráficos que tienes que comprar aparte para ponerlos en tu compu. Entonces muchas personas así como yo estuvimos cotizando entre pues los mejores componentes. Todos queremos lo mejor en nuestras computadoras. Entonces es una lucha porque pues consigues el mejor precio y cuando ya lo conseguiste se escaseó porque alguien ya lo compró. Entonces ahí se van más o menos peleando. Y fue cuando, pues bueno, ya fue cuando yo armé mi compu y todo y empecé. Yo creo que mucha gente sufrió lo mismo que yo y por eso es que se empezó a comercializar todo esto. De hecho, hasta subieron los precios. Cuando tú hace 2 años comprabas una computadora como esta, te valdría entre 15,000, 20,000 pesos. Y cuando hubo la escasez de la pandemia, porque todos querían computadoras para hacer tareas en casa y aparte pues para otras cosas de, no sé, a lo mejor un ingeniero civil, pongámoslo así, necesitaba otros componentes gráficos muy diferentes a alguien que estaba estudiando contaduría o finanzas, ¿no? Entonces subieron mucho los precios, al final estuvieron costando, una computadora que antes costaba 15,000, terminó costando 35 a 30, o sea, 30,000 a 35,000, empezaron a crecer demasiado. Tú veías una empresa común no sé, en la plaza y de repente ya te dabas cuenta y ya tenía más cosas. Tan solo el gaming en 5 años atrás no era tanto como lo ves ahora. Ahora ya todo es hasta entre las luces de RGB, las luces LED, tan solo desde lo exterior ya es muy importante para tener un setup, o sea, cómodo en cómo jugar. No solo es tu computadora, sino todo lo demás.
ya lo hicieron como más como que ¿Estético? estético, ajá, Más es más estético, exacto. Y ahora, tú dices que o sea, cambiaron la economía, cambió esto de los puestos, lo que tienen. ¿Y los usuarios, has notado algo en ellos? ¿Cambio en los usuarios? ¿Ya no son las mismas personas con las que jugabas? ¿Notas algo diferente? Sí, yo luego le comento a mis padres que cuando yo jugaba videojuegos, tú jugabas con otra persona y era así muy así, de, oye, ¿tienes estos juegos? No, que sí, préstame esto y ahora, ¿no? Y ahorita ya es muy diferente, o sea, ya los niños, hasta yo lo he visto, son hasta más superiores que uno en la computadora. O sea, yo no me siento mal, o sea, yo sé muchas cosas de computadora, de componentes, de cómo armar y de jugar. Pero los niños de ahora ya están más despiertos. Y la verdad es que es cierto, ya saben mucho. Y hasta me han ganado niños en juegos que me impresionan cómo ya van creciendo. O sea, yo en mis tiempos era bueno. Y ya ahorita pues ya tengo 27. A lo mejor ya no me siento tan bueno porque juego con niños ya de 12 o de 13 juegos que supone que son de mi edad. Pero que ya los niños están muy, muy abiertos. Y son muy buenos, muy, muy buenos jugadores. Y son muy competitivos. Y hasta tienen mucho mejores componentes que tú en computadora. Entonces todavía está peor. O sea, se pone peor. O sea, ¿niños de qué edad calculas? Sí, como de primaria prácticamente. No, No, primaria y secundaria. Primaria y secundaria, ajá. Ok, está bien. Pues muchas gracias por la entrevista, te agradecemos y pues sigue jugando entonces. Sí, claro que sí. Gracias. Durante la investigación indirecta se retomarán artículos periodísticos que se hicieron durante la pandemia. Uno de estos artículos fue el titulado que el estudio de Xbox apunta que el gaming alivió el estrés de muchos durante la pandemia. Durante este artículo, el estudio de Xbox, durante una encuesta, el 84% de los encuestados señalaron que los videojuegos tuvieron un efecto positivo en su salud mental durante la pandemia. Por ejemplo, 82.9% de los jugadores señalaron que fue una herramienta para liberar estrés, mientras que 63.7% menciona que le ayudó a liberar estrés emocional. Además de estos datos, el 54.1% de los participantes mencionaron que los videojuegos les ayudaron a tener un control en su día a día. Otro de los artículos publicados el 1 de abril del 2020, titulado "La audiencia de Twitch se disparó en medio de la pandemia por coronavirus", hace mención que según cifras de Streamlabs y Stream Hatchet, en marzo de ese año se vieron 1.200 millones de horas de transmisiones en Twitch. Lo anterior representaba un aumento de un 23% en comparación a la cantidad de horas que se vieron en las transmisiones de Twitch durante febrero de ese mismo año. Como resultado de esta investigación, se puede observar que los videojuegos en línea tuvieron un impacto positivo dentro de los videojugadores, pues este tipo de videojuegos les permitía seguir conectados con otras personas, no solamente amigos o conocidos, también con personas de diferentes partes del mundo. El poder tener una consola de videojuegos permitía que los videojugadores tuvieran una alternativa en la cual pudieran liberar estrés. Aunado a esto, también, más allá de poder conseguir una computadora para conferencias o trabajos en casa, la gente empezaría a optar por conseguir una computadora para poder jugar y así poder tener una mayor conectividad con otros usuarios, sin tener que pagar alguna suscripción extra, como en el caso de Nintendo, la cual cobraba alguna comisión para poder jugar con otros jugadores en línea. Sin duda, los videojuegos en línea fueron de gran importancia durante la pandemia, pues eran una alternativa para quienes querían seguir conectados con otras personas, y al mismo tiempo querer seguir jugando, para poder así sobrellevar estos conflictos pandémicos.